El mal nunca muere del todo, simplemente se retira a los lugares donde nadie se atreve a mirar. Mientras los pueblos libres celebraban la caída de Sauron tras la última alianza, un susurro comenzó a corromper el corazón del gran bosque verde. Soy la narradora multiversos y hoy vamos a descorrer el velo de Dol Guldur. Vamos a descubrir cómo el Señor Oscuro regresó de la nada, convirtiéndose en un enigma que desafió la sabiduría de los más poderosos y cómo el Concilio Blanco tuvo que unir sus luces para expulsar a la oscuridad que se hacía llamar el Nigromante. Tras su derrota en la batalla de la última alianza, el espíritu de Sauron no fue destruido, pues su vida estaba ligada al anillo único que aún persistía en algún rincón olvidado del mundo. Durante siglos, el Señor Oscuro fue poco más que una sombra sin nombre, un rumor de miedo que recorría las tierras baldías del este, ocultándose de la mirada de los sabios. Sin embargo, alrededor del año 1050 de la Tercera Edad, esa sombra encontró un ancla. En el sur del Gran Bosque Verde, sobre una colina escarpada conocida como Amon Lang, se alzó una fortaleza de piedra negra, Dol Guldur, la colina de la hechicería. Su sola presencia actuó como una mancha de tinta en un estanque de agua clara. El bosque, que una vez fue el hogar de los elfos silvanos y escenario de canciones bajo la luz de las estrellas, empezó a cambiar. Una neblina perpetua y pegajosa se instaló entre los troncos de los árboles. La luz del sol, que antes bañaba el suelo en motas de oro, dejó de tocar la tierra. Los árboles mismos, antiguos y nobles, se retorcieron en formas agónicas, como si intentaran escapar de un veneno invisible que corría por sus raíces. Fue entonces cuando los hombres y los elfos dejaron de llamarlo el Bosque Verde y empezaron a referirse a él con un nombre que inspiraba terror: el Bosque Negro. Sauron, bajo el disfraz de el Nigromante, no buscaba una guerra abierta aún. Era demasiado débil para enfrentarse al poder de los elfos o de los reinos de los hombres que todavía conservaban su fuerza. En lugar de eso, se convirtió en un coleccionista de sombras. Desde las mazmorras de Dol Guldur convocaba a los espíritus de los muertos, experimentaba con artes oscuras y atraía hacia sí a las criaturas más viles: orcos, wargos y arañas gigantes descendientes de la estirpe de El Alaraña. El Nigromante era un enigma, un ser que parecía alimentarse del miedo y la decadencia. Mientras los reinos de Gondor y Arnor se consumían en guerras civiles y plagas, muchas de ellas instigadas sutilmente por su voluntad, la sombra en el bosque crecía en silencio. No era una conquista de espadas, sino de corrupción. Sauron estaba recuperando su esencia, aprendiendo de nuevo a dar forma a su malicia, mientras el mundo, confiado en una paz ilusoria, olvidaba que el mal absoluto nunca muere, solo espera su momento para volver a respirar.
La oscuridad en el Bosque Negro no pasó desapercibida para aquellos que tenían la responsabilidad de velar por la Tierra Media. Los Istari, los magos enviados por los Valar, sentían una inquietud que no podía ser ignorada. Fue Galadriel, la dama de Lothlórien, quien con su sabiduría y su capacidad para leer los corazones, instó a los sabios a unirse contra la amenaza creciente. Así nació el Concilio Blanco, formalizado en el año 2463 de la Tercera Edad. En sus sesiones, celebradas a menudo en Rivendell o bajo el dosel de los árboles de Lórien, se reunían los seres más poderosos del mundo: Saruman el Blanco, líder de la Orden; Gandalf el Gris, el peregrino; Elrond, el maestro de la ciencia y la curación; Galadriel, la portadora de Nenya; Radagast el Pardo, amante de la naturaleza; y Círdan, el constructor de barcos de los puertos grises. El ambiente en aquellas reuniones iniciales era de una solemnidad majestuosa, pero también de una sutil tensión que solo el tiempo revelaría. Galadriel, que desconfiaba del orgullo de los hombres y de la ambición de los sabios, propuso que fuera Gandalf quien liderara el concilio. Ella veía en el mago gris una humildad y una conexión con los pueblos libres que el resto carecía. Sin embargo, Gandalf, fiel a su misión de ser un consejero y no un gobernante, rechazó el honor. No deseo lazos que me aten a un solo lugar, ni rangos que me otorguen autoridad sobre otros, decía. Así, el liderazgo recayó en Saruman el Blanco. En ese momento, Saruman era admirado por su inmenso conocimiento sobre la historia de los anillos de poder y las artes del enemigo, pero su corazón ya estaba empezando a albergar una sombra propia. Saruman utilizaba su voz, un instrumento capaz de convencer a los más escépticos, para calmar las alarmas de sus compañeros. Aseguraba que el nigromante no era más que un hechicero humano, quizás un aprendiz de las artes de Sauron, pero no el Señor Oscuro en persona. Es una sombra menor, insistía, una molestia que desaparecerá con el tiempo. El concilio, confiando en el juicio de su líder, se mantuvo en una vigilancia pasiva. Lo que no sabían era que Saruman ya estaba estudiando las artes de la oscuridad, no para destruirlas, sino para emularlas. El Concilio Blanco era el escudo del mundo, pero su primer capitán ya estaba mirando hacia el abismo, soñando con el poder que el Anillo Único podría otorgarle si tan solo pudiera encontrarlo antes que la sombra que habitaba en Dol Guldur. Mientras el concilio debatía y Saruman teorizaba, Gandalf el Gris actuaba movido por una sospecha que le quemaba el alma. No podía aceptar que una sombra tan profunda como la de Dol Guldur fuera obra de un simple mortal. En el año 2063, Gandalf entró por primera vez en la fortaleza, pero Sauron, que aún no estaba listo para rebelarse y temía ser descubierto antes de recuperar su fuerza, huyó temporalmente. Siguió una época de calma aparente llamada la Paz Vigilante, pero Gandalf sabía que el mal solo estaba escondido, no derrotado.
Pasaron los siglos hasta que, en el 2841, el mago gris regresó a los túneles de la colina de la hechicería, esta vez con mayor sigilo y determinación. Lo que encontró en las entrañas de Dol Guldur fue un horror que superaba sus peores pesadillas. En las celdas más oscuras, donde el aire olía a moho y desesperación, halló a un ser quebrado, Thrain II, padre de Thorin e hijo de Tror, el último de los reyes de Erebor en llevar uno de los 7 anillos de los enanos. Thrain había sido capturado y torturado durante años. Su mente estaba fragmentada y su cuerpo era una sombra de lo que fue. Antes de morir en los brazos de Gandalf, el enano le entregó lo último que poseía, el mapa y la llave de la montaña solitaria, pero el descubrimiento más aterrador fue que el anillo de Thrain le había sido arrebatado por el propio nigromante. En ese instante, la verdad golpeó a Gandalf como un rayo. Solo alguien con la voluntad de Sauron podría haber reclamado uno de los 7 anillos de los enanos y haber convertido una fortaleza en un nido de tal maldad. El nigromante no es un sirviente, pensó Gandalf mientras escapaba de la fortaleza. Es el amo de la mentira. El Señor Oscuro había regresado, estaba reuniendo los hilos de su antiguo poder y buscaba desesperadamente el anillo único. Gandalf comprendió que la paz de la Tierra Media era una fachada y que el enemigo estaba utilizando el Bosque Negro como una pantalla de humo para reconstruir sus ejércitos. Con el mapa de Erebor y la llave de la montaña en su túnica y el peso de una verdad terrible en su corazón, Gandalf se apresuró a convocar al concilio, sabiendo que cada minuto de retraso era una victoria para la sombra. Con el mapa de Thrain en su poder y la certeza de que el nigromante era Sauron, Gandalf regresó ante el Concilio Blanco con una urgencia que rayaba en la desesperación. En la reunión del año 2851, el mago gris expuso sus hallazgos: la muerte de Thrain, el robo del último de los 7 anillos y la atmósfera de maldad pura que emanaba de Dol Guldur. «Debemos atacar», instó Gandalf, «antes de que la sombra se convierta en una tormenta que nadie pueda detener». Sin embargo, se topó con un obstáculo más difícil de superar que las murallas de piedra negra: la voz de Saruman. El mago blanco, haciendo uso de su inmensa autoridad y de una elocuencia que seducía la razón, desestimó las pruebas de su compañero con una frialdad calculada. Saruman argumentó que el poder de Sauron dependía enteramente del anillo único y que éste se había perdido para siempre en las profundidades del río Anduin, arrastrado por las corrientes hasta el gran mar, donde nunca volvería a ser hallado. Sin su anillo, el enemigo es solo un espíritu errante, incapaz de tomar una forma que pueda amenazarnos realmente, afirmaba Saruman, con una seguridad que convenció a Elrond y a los demás. Pero tras esa fachada de sabiduría se escondía una traición nacida de la codicia. Saruman ya sospechaba que el anillo único no estaba en el mar, sino en los campos gladios cerca de donde el nigromante operaba. Su plan era permitir que Sauron permaneciera en Dol Guldur para que el propio anillo, respondiendo a la voluntad de su amo,
saliera de su escondite y se rebelara. Durante casi 100 años, el Concilio Blanco estuvo paralizado por el juego político de su líder. Mientras Galadriel y Gandalf observaban con impotencia cómo la sombra en el Bosque Negro se volvía cada vez más densa, Saruman enviaba a sus propios espías a registrar las orillas del río, esperando encontrar la joya de poder antes que nadie. Fue una época de negligencia criminal. Sauron, agradecido por el tiempo que los sabios le regalaban, reconstruyó sus redes de espionaje, corrompió a los hombres del este y del sur y preparó a los Nazgûl para el día en que Mordor volviera a ser su base. El concilio, diseñado para ser el faro de la Tierra Media, se había convertido en el involuntario cómplice del regreso del Señor Oscuro, todo por la ambición de un mago que creía poder dominar la oscuridad sin ser consumido por ella. El punto de inflexión llegó en el año 2941. Saruman, a través de su red de informadores, descubrió con horror que los sirvientes del nigromante estaban realizando búsquedas exhaustivas en el Anduin, exactamente en los lugares donde él sospechaba que estaba el anillo. El miedo a que Sauron recuperara su joya antes de que él pudiera reclamarla fue lo único que venció su orgullo. Por fin, el Mago Blanco dio su consentimiento para un ataque total contra Dol Guldur. Fue un momento histórico. Por primera vez en milenios, el poder de los Eldar y de los Istari se manifestaría de forma física y coordinada para expulsar al mal de sus cimientos. El Concilio Blanco no envió ejércitos de hombres o elfos, pues la fortaleza de la hechicería solo podía ser derribada por un poder de la misma naturaleza que su constructor. El ataque a Dol Guldur fue una exhibición de gloria y terror. Se dice que el bosque mismo tembló cuando los sabios cruzaron sus fronteras. Gandalf llegó portando su vara como un pilar de luz blanca que disipaba la neblina venenosa. Galadriel, la más poderosa de los elfos, desató la luz de Lothlórien, una pureza tan intensa que las criaturas de la sombra se desintegraban antes de poder levantar sus armas. Pero fue Saruman quien mostró las artes más terribles, utilizando ingenios y hechizos que demostraban cuánto había estudiado las tácticas del enemigo. Los muros de Dol Guldur, imbuidos de magia negra para resistir cualquier asedio mortal, empezaron a agrietarse y desmoronarse bajo la presión de la voluntad de los sabios. Sauron, sin embargo, era un maestro de la estrategia. Sabía que no podía ganar un enfrentamiento directo contra todo el Concilio Blanco mientras su forma física fuera aún incompleta. En lugar de luchar hasta el final y arriesgarse a una destrucción total que retrasaría sus planes por siglos, el Señor Oscuro optó por una retirada planeada. Mientras las puertas de la fortaleza caían y el fuego sagrado de los magos purificaba los niveles superiores, el nigromante abandonó su refugio. En una ráfaga de humo negro y gritos que helaban la sangre, su espíritu voló hacia el este, dejando atrás una carcasa de piedra vacía. El Concilio Blanco había tomado la colina, pero el corazón de la sombra ya estaba lejos, burlándose de una victoria que llegaba con un milenio de retraso.
La toma de Dol Guldur fue celebrada como un triunfo, pero para aquellos con visión profunda, como Gandalf y Elrond, el sabor de la victoria era amargo como la ceniza. Apenas el polvo se hubo asentado en las ruinas de la fortaleza, las noticias llegaron desde el este. El monte del destino, en el corazón de Mordor, había vuelto a estallar en llamas. Sauron no había sido derrotado, simplemente se había mudado de casa. Los 10 siglos que el nigromante pasó en el Bosque Negro habían cumplido su propósito con creces. Había mantenido a los sabios distraídos mientras sus ejércitos se formaban en las sombras de las montañas de la sombra, y mientras los reinos de los hombres se debilitaban hasta el punto de la ruptura. El Concilio Blanco se reunió por última vez poco después, pero el espíritu de unión se había roto. Saruman se retiró a su fortaleza de Isengard, afirmando que el peligro había pasado, cuando en realidad se dedicaba a fortificar Orthanc y a usar el Palantir para comunicarse con el enemigo que juró destruir. Galadriel y Elrond regresaron a sus respectivos refugios, conscientes de que la tercera edad estaba entrando en su fase final y que la próxima guerra no se libraría con concilios y debates, sino con sangre y sacrificio. El Bosque Negro, aunque liberado del nigromante, nunca volvió a ser el bosque verde de antaño. El mal había penetrado demasiado profundo en las raíces y en el suelo, dejando una herida que solo la caída definitiva de Sauron podría sanar. La lección de Dol Guldur es eterna y terrible. La luz que duda ante el mal permite que éste eche raíces. Sauron utilizó la paciencia de los sabios como su mejor arma, convirtiendo una fortaleza secundaria en el pivote sobre el cual giró el destino de toda la Tierra Media. El ataque del concilio fue un acto de poder inmenso, pero fue un acto de reacción, no de prevención. Al final, mientras los sabios respiraban aliviados por la expulsión del hechicero, en el trono de Barad-dûr, el Señor de los Anillos se sentaba de nuevo, mirando hacia el oeste con un ojo que nunca duerme, agradecido por la ceguera de sus enemigos que le permitió volver a casa. La historia del nigromante y el Concilio Blanco es el recordatorio de que incluso la sabiduría más pura puede verse nublada por el orgullo. Sauron no venció por la fuerza de sus orcos, sino por su capacidad para esconderse a plena vista, explotando las grietas en la alianza de sus oponentes. Soy la narradora multiversos, y al cerrar los archivos de Dol Guldur, entendemos que la verdadera lucha no siempre se da en los campos de batalla, sino en los salones donde se decide qué sombras ignorar y cuáles enfrentar. El Concilio Blanco se disolvió, pero su legado fue la llama que Gandalf
mantuvo viva hasta el final, demostrando que, aunque la sombra sea larga, un solo rayo de luz puede hacerla retroceder.